todos, mi nombre es Ramiro Cubillán, para los que no me conocen, hoy vamos a hablar de cultivar la sabiduría. Como saben, esta es parte del ciclo de charlas de Cultivando Emociones, porque es posible ser una mejor persona para nuestro beneficio y el beneficio de todos a nuestro alrededor, ¿no? Y no como se nos ha enseñado de que las emociones son no cultivables, son lo que tenemos y ya, no. Con la sabiduría pasa algo semejante en el sentido de que hemos definido que hay sabios y hay personas que no lo son y que los sabios serán siempre sabios y los ignorantes serán siempre ignorantes. O los no sabios siempre serán no sabios. Entonces realmente la sabiduría es cultivable. Tú puedes convertirse en una persona sabia. Y es algo que debemos trabajar, entender y comprender a profundidad para poder optar por esa opción. Una de las razones por las cuales es importante, de mi perspectiva, cultivar la sabiduría es porque con la sabiduría obtenemos felicidad o estabilidad ante la vida. Con la sabiduría aprendemos a convertirnos en un sol hacia toda la gente que tenemos a nuestro alrededor. Con la sabiduría vivimos con más tranquilidad y con la sabiduría hemos alcanzado aquello que prácticamente todas nuestras diversas filosofías religiosas nos enseñan que deberíamos llegar a ser. Entonces no es imposible cultivarla, todo lo contrario, es posible y es alcanzable. Entonces los invito a que demos un paseo hoy por todo lo que es cultivar la sabiduría. Así que para hablar de la sabiduría tenemos que hablar de tres aspectos importantes. Incluso vamos a definir de último sabiduría, vamos a analizarla de último porque la sabiduría es una trinidad que se compone de conocimiento, inteligencia y la sabiduría per se. La hermosa Sofía. Los antiguos le llamaban la sabiduría Sofía. De ahí vienen asociaciones como Pistisofía, el antiguo libro cristiano, considerado apócrifo, como también está la filosofía, que es amor al conocimiento o a la sabiduría. Entonces se tiende a entender conocimiento y sabiduría como sinónimos, y esos son temas que hoy vamos a cortar por completo, entender que pueden ser hasta parte de, pero no pueden ser sinónimos. Es importante entender que cada uno de estos tres puntos, estos tres objetivos de conocimiento, inteligencia y sabiduría, a nivel de ontológicos, epistemológicos, psicológicos y científicos, pueden tener diversas definiciones e incluso diversas opiniones. El campo de la inteligencia en el mundo científico no llegan a acuerdos y hay miles de definiciones. Los que estén interesados pueden hacer una investigación sobre ello y van a ver lo interesante del tema. Pero acá vamos a manejar aquello en lo que todos están relativamente de acuerdo y que sirve para efectos de nuestro eh, crecimiento interno, nuestro crecimiento personal, que es lo que buscamos en este ciclo de charlas de cultivo. Así que vamos a definir el conocimiento. El conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje a posteriori o a través de la introspección a priori. En el sentido más amplio del término, se trata de la posesión de múltiples datos interrelacionados que, al ser tomados por sí solos, poseen un menor valor cualitativo. Dicho en palabras, el conocimiento es un conjunto de información. Entonces eso tenemos que tenerlo claro. Información es todo lo que nos llega, todo lo que yo puedo captar con los sentidos normalmente, aunque acá se habla en la definición, que ustedes podrán ver también en pantalla, de el aprendizaje a posteriori, que es cuando yo leo un libro, es una experiencia vivida, etcétera, y está el de a priori, el de la introspección. Vamos a decirlo resumidamente. La a priori principalmente se alcanza a través de la meditación. Si tú no practicas meditación o no trabajas con la reflexión y ese tipo de elementos, es un poco más difícil llegar a un a priori. Sin embargo, si se llega, podemos dar un ejemplo que incluso está retratado en una película llamada Lorenzo's Oil, una película muy vieja, y que el papá de Lorenzo es un niño que nace con una enfermedad
única que le da a 1.000 personas de cada 1.000.000 de personas, algo así. Ellos desarrollaron la cura de esa enfermedad. Vean la película, lo invito a ver la película protagonizada por Susan Sarandon, un clásico, ya hoy en día un clásico antiguo. Y me encanta porque a pesar de que él investiga en libros, y estudia, en un momento en que se duerme, se va a descansar, a dormir durante el sueño, que él recibe la respuesta de la cura. Entonces se podría preguntar, y esto tiene disputas filosóficas, ¿fue un conocimiento a posteriori o fue a priori? ¿Entienden? O sea, yo lo entiendo que fue a priori, a pesar de que él estudió, la respuesta no estuvo en lo que estudió, sino en su haz de luz, por decirlo de alguna manera. Por supuesto, si no hubiese tenido el aprendizaje propio, el estudio no habría llegado a esa revelación. Entonces, un conocimiento es un conjunto de información almacenada. Entonces, es importante entender que pasan a ser de nuestra posesión, porque nosotros tomamos esas informaciones, esos pedazos, trozos de información captadas y las interrelaciono. Y a esa interrelación yo le doy un sentido, le doy una interpretación. Y a esa interpretación, entonces, es lo que llamamos conocimiento. Pero es importante porque el conocimiento sigue siendo una información almacenada, organizada, y eso es el conocimiento. Está dentro de mi mente. E incluso está dentro de mis procesos reflexivos, pero sigue siendo un conocimiento que está almacenado. Viendo un poco el tema desde la perspectiva como lo ven los pensadores, los que se han dedicado a analizarlo, tenemos estas premisas, ¿no? Existen las verdades, existen las creencias y existe el conocimiento. Como el conocimiento es nuestra organización interna, es mía, lo que yo conozco solo lo conozco yo. Otra persona lo puede conocer, pero con sus propias creencias y en base a las propias verdades. ¿Por qué colocamos verdades y colocamos creencias? Porque ambas tienen una importancia enorme hasta cuando solo pensamos que son creencias. Y hay verdades que no son verdades que asumimos como verdades y entonces pasan a ser parte también del conocimiento. Pero fíjense que el conocimiento entonces es el consolidado de mis creencias y de mis verdades. Mi conocimiento no es la verdad absoluta, mi conocimiento no son las creencias solamente, es un híbrido, es una mezcla de ambos y nace el conocimiento. Eso es importante entenderlo. Ahora, yo puedo conocer verdades y tener creencias, conocerlas, haberlas estructurado, pero todo esto está dentro del margen de conceptualización y proceso mental. Esto lo aclaro porque es importante entender que conocer la guitarra no es tocarla, no es saber tocar ni ser un guitarrista. De hecho, conocer la teoría de tocar la guitarra tampoco significa que yo sé tocar guitarra. Yo puedo tener un conocimiento de la guitarra, de sus cuerdas. Puedo tener hasta un conocimiento de cómo suena. Puedo tener hasta un conocimiento completo de todo. Pero no significa que yo la puedo tocar o que la puedo tocar bien. Y eso es importante entenderlo en cuanto a la definición del conocimiento. Por este motivo, el conocimiento no es sabiduría, porque está en nuestro proceso conceptual, está en nuestra mente, no está fuera de ella. Y esto es clave entenderlo. Viene ahora otra definición importante, la inteligencia. La palabra inteligencia proviene del latín intelligentia o intellectus, que a su vez proviene del verbo intellegere, que es compuesto de inter, entre, y legere, que es leer o escoger, que significa comprender o percibir. Entonces yo quiero que entendamos algo antes de todo, antes de hablar de todos los detalles. Y es que la inteligencia para mí tiene mayor relación con el intelecto
que con la lectura. Es decir, hoy en día se entiende por inteligencia artificial, por ejemplo, mucho el hecho de la capacidad de leer, de la capacidad de entender algo que te están dando, de percibir y comprender. Y es un avance científico fenomenal. Hablaremos de ello después, con todos sus riesgos. Pero entendamos que lo magistral de la inteligencia humana es la capacidad de escoger. La capacidad de escoger. Y entra algo importantísimo acá, que es el discernimiento. Entonces entra el discernir. Y discernir es clave acá. Un ser inteligente es aquel que tiene la capacidad entre elegir entre lo mejor de lo peor, elegir lo mejor entre lo mejor y lo peor, incluso cuando las dos cosas son malas, elegir lo que es menos dañino que lo que es más dañino. Eso es discernir y es parte de este proceso de inteligencia. Por eso también se define la inteligencia como que se puede describir como la capacidad de percibir o inferir información y retenerla como conocimiento para aplicarlo a comportamientos adaptativos dentro de un entorno o contexto. Es decir, tú aprendes a entender cuando ves las normas de tránsito que si viene una curva peligrosa, ya tú sabes que tu actuación, porque eres inteligente, debe ser tomar la decisión de ir más lento. Y cuando la gente no aplica este discernimiento correcto, no va más lento y se estrella, se desbarranca, como se dice, ¿no? Entonces la inteligencia debe ser entendida como tengo el conocimiento, perfecto, tengo el conocimiento. Ahora yo tengo que ir hacia que con ese conocimiento yo poder elegir lo más adecuado para mí, lo que me conviene más. Entonces es interesante este punto, porque eso va a definir mis acciones. Cuando no hay inteligencia, precisamente es que surgen una cantidad de elecciones erróneas y entendamos que falta de inteligencia no es algo que yo nací o no nací con ella. La falta de inteligencia es falta de discernimiento, falta de asociar ese discernimiento a tus acciones, falta de tomar el camino correcto, como en el Pinocho original, que recomiendo preferiblemente el libro o incluso la versión de Disney vieja, no la última. Como en el Pinocho original, Pinocho lo que manifiesta es un problema complejo de discernimiento, porque constantemente él toma el camino equivocado y no es sino a través de la cantidad de errores y de faltas a su inteligencia que él aprende a ser inteligente. Ya sabe que él no puede hacer ciertas cosas porque lo llevarán por el camino a la perdición. Entonces, ¿cuántos de nosotros diariamente nos dejamos llevar solo por la emoción y no nos vamos un poco hacia el discernimiento correcto, a ser inteligentes? Ser inteligente es discernir y por eso el conocimiento es parte de la sabiduría, la inteligencia es parte de la sabiduría y ahora vamos a hablar un poco de la sabiduría per se, porque la sabiduría es un carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia propia, obteniendo conclusiones que nos dan un mayor entendimiento. Fíjate que después que está la parte de la inteligencia, yo debo obtener conclusiones o tomar conclusiones de ese mayor entendimiento. Esas conclusiones son resultado de la reflexión y la meditación. Por eso es importantísimo reflexionar todo lo que nos sucede diariamente. Entonces, fíjense que este entendimiento y estas conclusiones nos capacitan para reflexionar, sacando conclusiones que nos dan discernimiento de la verdad, de lo bueno y lo malo. Esa es la definición. Pero realmente tenemos que tener claro eso, que si nosotros no tenemos conocimiento, no tenemos sabiduría. Vamos a analizar la sabiduría desde la psicología. Dicen los psicólogos que la sabiduría, o consideran la sabiduría como distinta de las habilidades cognitivas, y esto es totalmente correcto. Las habilidades cognitivas medidas por los exámenes de inteligencia. La sabiduría es con frecuencia considerado como un rasgo que puede ser desarrollado por la experiencia, pero no es enseñado. Yo no los puedo enseñar a ser sabios. Por eso lo que estamos tratando es de abrir la ruta hoy. Esto lo dice la psicología.
ni siquiera las neurociencias, la psicología tradicional. Entonces es importante entender que ya todo lo que pasa a ser las habilidades cognitivas que no tienen una relación directa con la sabiduría. Nos ayudan con el conocimiento, nos ayudan con el intelecto o con la inteligencia, pero nosotros no podemos enseñar la sabiduría y no se puede enseñar por algo muy sencillo. La sabiduría se adquiere a través de la vida misma, se adquiere a través de la práctica, se adquiere a través del ensayo y el error, de la puesta en práctica del conocimiento, de tomar las elecciones que consideramos las más adecuadas y luego de los resultados positivos o negativos reflexionarlos, incluirlos en nuestra base de conocimiento para saber cuál es día a día el mejor camino para las cosas. De ahí viene la famosa frase de Einstein que solo los locos repiten lo mismo todos los días y esperan resultados diferentes. Entonces la sabiduría, según la psicología, nos deja claro todo esto por ahora, ¿no? Revisando un poco las fases del conocimiento que hemos conversado antes, incluso nosotros profundizamos mucho todo lo de la incompetencia inconsciente, la incompetencia consciente, la competencia consciente y la competencia subconsciente la revisamos muy a detalle en nuestra charla sobre la persistencia, ¿no? Así que los invito a verla también si no la han visto, para que puedan asimilar perfectamente todo esto, ¿no? Entonces, la incompetencia inconsciente tiene una correspondencia con la ignorancia, pero también con la cognición. Es decir, cuando somos incompetentemente inconscientes, nosotros somos ignorantes, no sabemos, pero como están abiertos todos los elementos cognitivos, todas nuestras posibilidades de cognición, que son nuestros 5 sentidos, y a la vez también nuestra intuición, que como lo dice la definición de conocimiento, el conocimiento a priori y el conocimiento a posteriori están presentes. Y al estar presentes, estos dos tipos de percepciones a posteriori o a priori me van a ayudar a salir de la ignorancia. Vamos a denominar este proceso un proceso de cognición, a pesar de que la cognición tiende a referirse principalmente a lo cognitivo en cuanto a los sentidos. Pero una vez nosotros pasamos por el proceso de cognición, nosotros nos dimos cuenta, ya aprendimos, ya al tener la cognición y esa cognición haber pasado por un pequeño proceso de discernimiento y hasta un pequeño proceso de análisis o reflexión o meditación, automáticamente hemos pasado de incompetencia inconsciente a competencia consciente, es decir, a incompetencia consciente, es decir, ya yo entonces entendí que soy ignorante. ¿Y eso qué me llevó hasta allí? La inteligencia. Esa misma inteligencia me va a permitir decir, mira, por ejemplo, volviendo al ejemplo de la bicicleta que dimos cuando hablamos de esto en la otra charla. Si yo no sé manejar bicicleta, ya sé que existen las bicicletas y ya me senté a manejarla y me estoy dando cuenta que no la sé manejar, ya yo discerní que yo no puedo manejar bicicleta, mi inteligencia me lo demostró. Entonces ya yo estoy en una incompetencia consciente, ya yo sé que no. Entonces tengo que empezar a buscar los medios de saber hacerlo. Ese medio de saber manejar bicicleta, tengo que aprenderlo, tengo que saber manejar bicicleta. Y no lo sé. Entonces empecé a practicar, me empecé a caer, me fui a los lados, le monté unas rueditas porque investigué, porque le pregunté a una persona, porque le coloqué unas rueditas, empecé a rodar mejor, le empecé a subir las rueditas porque también lo aprendí, que tenía yo subiendo poco a poco hasta que la eliminé y aprendí a manejar bicicleta. En ese proceso de ensayo y error, dándome cuenta en qué me estoy equivocando, corrigiendo lo que me estoy equivocando y dando un paso adelante siempre sobre el tema, yo conseguí entonces la competencia consciente, porque aprendí a manejarla, ya empecé a ver que no me voy a los lados, no me caigo, no uso rueditas, pero estoy muy pendiente de lo que estoy haciendo. Obviamente este proceso, si ya yo practiqué, ya yo he desarrollado también un conocimiento interesantísimo, que fue todo ese ensayo y error que me llevó a entender y desarrollar un conocimiento. Claro está, en ese proceso también había un conocimiento, es decir, durante mi incompetencia inconsciente tuve que adquirir información y convertirla en un conocimiento teórico, tomar las decisiones adecuadas, caerme, levantarme
hasta conseguir el método, el conocimiento. Ya cuando tuve el conocimiento, ya cuando entendí que la bicicleta no se cae, que ya puedo rodar en dos ruedas, ¿qué toca hacer? Como ya le hemos dicho, repetir esa acción una gran cantidad de veces hasta que mis pies se mueven solos, es decir, camina, maneja la bicicleta, pedalea, freno, agarro el volante, puedo hasta saltar en ella, puedo escuchar música, puedo bailar con la bicicleta. Significa que yo pasé a una competencia subconsciente, que es más o menos el equivalente a la sabiduría. La sabiduría surge como el resultado de la puesta en marcha del conocimiento muy bien depurado. Cuando ya yo por ensayo y error he llegado a la conclusión, he llegado a los resultados dentro de mi vida, entonces surge la competencia subconsciente que es la sabiduría. Es decir, yo no puedo tener sabiduría solo con la teoría. Cuando llevamos esto a la práctica de la vida interna, cuando yo les puedo decir a ustedes o hablar de los hábitos, tú puedes decir que estás conociendo qué es un hábito cuando ya tú tengas unos 100 hábitos desarrollados. Mira, sí, yo sé que es un hábito, un conocimiento de lo que es el hábito. No es la teoría, no es aprenderme de memoria lo que vimos en la clase ni nada parecido. Es que ya yo cultivé 100 hábitos. Mira, qué maravilla, ya tú sabes de hábitos. Cuando más de esos 100 hábitos, un poco más allá, se han manifestado de forma adecuada en tu vida ya, y tu vida está ya a nivel subconsciente regida por toda esa serie de hábitos, tú estás empezando a cultivar la sabiduría. La sabiduría es la práctica de todo lo que estamos aprendiendo para el bien de nuestra alma, para el bien de nuestro ser, para todos nosotros como tal. Entonces, automáticamente, en forma de suma, con el hecho de darme cuenta, de discernir y de actuar, es decir, darme cuenta de mi ignorancia, discernirla y actuar, automáticamente ya yo estoy cosechando una sabiduría. No es difícil, créanme que no es difícil. Ahora bien, les voy a hablar un poco de una historia, la historia de Soma y de Brihapati y de Tara. Es parte del simbolismo mitológico hindú, de la historia hindú, donde se habla de que el gran maestro Soma tiene su esposa Tara y Tara es secuestrada. Perdón, Brihapati tiene su esposa Tara y Soma secuestra a Tara. La historia es larga, vamos solo a mencionarla. Cuando Tara es secuestrada, incluso Tara se va con Soma, él la recupera y ella vuelve embarazada. Y Brihapati, el gran maestro, el señor de las escrituras, acepta a su esposa y crea a su hijo Buda como propio. Esta historia tiene alguna relación o es el mismo origen simbólico y mitológico y etcétera del secuestro de Helena, en la que vemos en la Ilíada, ¿no? De todas maneras, la Ilíada es más joven, es una copia, podríamos decirse, de la historia de Brihapati. Entonces, ¿qué pasa con esto? Brihapati es un símbolo. Brihapati simboliza el conocimiento en los libros, el conocimiento en, en sí, la información que contiene la letra muerta de los libros. Tara simboliza el conocimiento sagrado, la sabiduría divina. Soma simboliza la acción, la acción. Entonces fíjense cómo Soma, cuando secuestra la sabiduría, es decir, cuando secuestra el resultado reflexivo, en este caso, de la lectura, cuando lo secuestra en la acción, es donde se da un hijo. Y ese hijo es la iluminación. Ahora Buda lo que significa iluminación, no estamos hablando de Buda, el fundador del budismo. ¿Y qué significa eso? Bueno, cuando yo voy haciendo y experimentando algo por mí que digo, ya, pero lo tuve que vivir. O cuando yo vengo y veo que algo se ve muy fácil, cuando ya yo lo estoy haciendo y veo que no es fácil. O cuando alguien te dice que algo es maravilloso y cuando lo experimentan ven lo maravilloso. O cuando uno escucha la teoría y la meditación y después que la realiza, uno dice, oye, qué bella, qué bien. Ya entendí. Ese es Buda. Esto está entendido y es conocido desde la antigüedad, por eso llamamos el símbolo, citamos al símbolo de Brihapati.
Solamente mediante la puesta en práctica de lo que estudiamos, de lo que leemos, de lo que vemos en videos de crecimiento, es que nosotros vamos a poder alcanzar esa sabiduría. Mientras tanto, nos convertimos en ratones de biblioteca, con una información que puede hacer más daño que bien, porque incluso existe la obesidad del conocimiento. La obesidad del conocimiento es cuando almacenas una cantidad de información que no pones en práctica. Eres un obeso, pero eso no te hace ni mejor que nadie, ni te ayuda a transformar tu vida para nada. Eres realmente un inútil en ese sentido. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? A tomar acción. Vamos a tomar acción. ¿Cómo? Vamos a aplicar lo aprendido en nuestra vida diaria. Vamos a reflexionar todas las noches también sobre lo que hemos vivido. Vamos a aprender a meditar también en las mañanas, meditar, reflexionar. Vamos a aprender a hacer un inventario de nuestras acciones todas las noches. ¿Qué hice? ¿Qué hice bien? ¿En qué me equivoqué? ¿En qué no? Tomar un ensayo y error diariamente, porque eso es lo único que nos puede ayudar a ser sabios y ser muy sincero con nosotros. La gente que se piensa perfecta nunca va a ser sabia. ¿Por qué? Ya lo expliqué. Si todavía no entiendes por qué lo estoy diciendo, deja tu pregunta. Si quieres, con mucho gusto lo repetimos y ve nuevamente el video, porque es que te lo estoy explicando acá. Permite que tus obras hablen por ti. En la medida que tus obras se hacen de forma natural, aunque al principio no lo sean natural, por eso volvemos al video de la perseverancia, la persistencia. En la medida que se hagan naturales, es que esas van a ser tus obras. Mientras tanto, tú te estás obligando y es muy importante hacerlo, como decía Teresa de Jesús o Santa Teresa de Jesús. Lo hago porque tengo que hacerlo. Luego simplemente lo hago y por último me va la vida en ello. Así que eso, y empieza a crear hábitos conscientemente. Empieza a sacar tu lista de hábitos conscientes de aquellos que te suman, no aquellos que te restan. Porque ten presente algo. A veces la gente dice, mira que los hábitos que... Cuando nosotros no establecemos un hábito de manera consciente, nosotros estamos permitiendo que esos hábitos permeen nuestra vida. Nosotros estamos permitiendo que hábitos que no desarrollé yo, sino que llegaron porque otro los sembró, porque lo vi, porque subconscientemente lo capté en la televisión, en la radio, en el internet, en la calle, en las vallas publicitarias, porque lo dijo un vecino que igual venía influenciado por lo mismo. Cuando empezamos a hacer eso, nos empezamos a dar cuenta de que otros gobiernan nuestra vida y nosotros no la gobernamos. Quiero que por favor escuches esto cuantas veces necesites. Deja tus preguntas sin ninguna clase de pena. Todos estamos aprendiendo, todos estamos comenzando. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete, dale me gusta al video, compártelo con tus amigos y activa la campanita para que este mensaje llegue a mayor número de personas y nos convirtamos cada día en una humanidad sabia. Y nos vemos en un próximo episodio.